Buenas tardes con todos los presentes, siendo las 6 de la tarde del día lunes 20 de noviembre del año 2020. En esta sala de audiencia con el objeto de atender la solicitud sobre el delito de robo agravado, presentados por la defensa técnica de los investigados, Gabriel Coelho Belina y Eduardo Norabuena Seclén, en agravio de Rodrigo Pérez Salcedo. Asimismo, se precisa que esta audiencia está siendo grabada en registro de audio de carácter público y está siendo dirigida por la jueza penal Cintia Porras Ofanama, únicamente con carácter de acreditación. Se permite la intervención de los sujetos procesales. Ministerio Público. Buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Adriana Vázquez Gonzaga, con DNI 77903976, domicilio procesal en calle Santa Honorata 586, Cercado de Lima, y CAL número 3418, con número de contacto 947-205-120, en representación del Ministerio Público. Por la otra parte, la defensa técnica. Buenas noches, señora jueza, por la defensa técnica del señor Gabriel Coelho Belina, la doctora Beatriz Leonor Cardeña Paucar, identificada con número de registro de Colegio de Abogados 38562, con teléfono celular 96-777-6676, con domicilio procesal Girón Tacna 1110, Magdalena del Mar, y con casilla electrónica 900. La señorita abogada. Buenas noches, señora jueza, por la defensa del señor Eduardo Norabuena Seclén, la doctora Alexa Rebollar Corrales, identificada con número de registro de Colegio de Abogados, número 311717, con teléfono celular 9622-48542, y con domicilio procesal Avenida Arazurtiaga 1558, ubicado en el distrito de Jesús María, y con la casilla electrónica número 117. Bueno, Ministerio Público, ¿alguna objeción para la instalación de esta audiencia? No, señora jueza. Defensa técnica, ¿alguna objeción para la instalación de esta audiencia? No, señora jueza. Señorita abogada, ¿alguna objeción para la instalación de esta audiencia? Ninguna, señora jueza. Se declara válidamente instalada la misma. Ministerio Público, tiene usted uso de la palabra para sustentar su solicitud. Sin perjuicio de ello, se precisa a las partes que esta audiencia se lleva a cabo por el delito de robo agravado. Tiene el Ministerio Público el uso de la palabra. Gracias, señora jueza. Bueno, quiero comenzar señalando que, de acuerdo con los hechos afirmados en la formalización de la investigación preparatoria, el señor Gabriel Coelho Belina, desde el día 18 de octubre, se encontraba trabajando como pintor en el domicilio de Rodrigo Pérez Salcedo, quien lo había contratado con la finalidad de que éste pinte todo el segundo piso de su casa. Ese trabajador había sido recomendado por su propio hermano, por lo cual le tenía confianza y se encontraba realizando sus labores con total normalidad, hasta que el día de los hechos, el día 21 de octubre del 2018, aprovechando que únicamente se encontraba la madre del señor Pérez en el inmueble, el señor Coelho hizo entrar al señor Norabuena Seclén, de tal forma que, encontrándose dentro de la casa, ambos imputados decidieron sustraer la suma de 8.200 soles que el señor Pérez tenía guardados en un cajón de su ropero. Cabe mencionar que no se tiene conocimiento de cómo lograron abrir dicho cajón, puesto que se encontraba con llave. De conformidad con lo establecido en la investigación policial, días después de la comisión del delito, Gabriel Coelho Belina compró una TV LED de 40 pulgadas por un precio de 2.500 soles, y el señor Norabuena compró una laptop Lenovo para su hijo, la cual costó un aproximado de 2.399 soles. Durante el desarrollo de la investigación preliminar, el señor Coelho no pudo dar una explicación precisa ni clara respecto al origen del dinero con el cual compró la TV. Únicamente declaró que tenía ese dinero guardado bajo su colchón por varios años como resultado de sus ahorros. Por otro lado, el señor Norabuena Seclén decidió no presentarse a declarar durante la investigación preparatoria, a pesar de que fue notificado debidamente en 3 ocasiones. Cabe mencionar que Gabriel Coelho Belina, de manera sorpresiva, dejó de elaborar a las 3 p.m. el día que se perpetró el crimen, cuando regularmente culminaba su jornada laboral a las 6 de la tarde.
Esto fue verificado por el señor Pérez Salcedo, quien al regresar de su centro laboral en la tarde encontró a su madre amarrada en el baño. Posterior a ello, el señor Coello nunca más regresó a cumplir con sus labores. Considero pertinente señalar también que según la investigación policial, Gabriel Coello Bellina cuenta con antecedentes por el delito de hurto, así como por el delito de hurto agravado y robo simple en 2 ocasiones cada una, siendo que cometió el primer crimen hace 4 años. En cuanto al señor Norabuena, no se le conocen antecedentes penales. Entre los medios probatorios que se han presentado para acreditar lo establecido por la víctima del presente caso, se encuentra la declaración de 3 testigos: el señor Rodrigo Pérez Salcedo, que es la persona agraviada en el presente caso, su madre, María Salcedo González, y un vecino que pudo reconocer al señor Norabuena Seclén, puesto que lo vio saliendo del inmueble el día de los hechos, mas no reconoció al señor Coello Bellina. Por lo antes mencionado y en mi calidad de fiscal de la presente causa, formulo el requerimiento de acusación solicitando que ambos imputados sean condenados por el delito de robo agravado, el cual tiene una pena privativa de libertad no menor de 12 ni mayor de 20 años, de conformidad con lo establecido en el artículo 188, en concordancia con el artículo 189, incisos 1, 3 y 4 del primer párrafo. En el caso del señor Gabriel Coello Bellina, se solicita se dictamine una pena privativa de libertad de 35 años, de conformidad con lo estipulado en el artículo 46b, tratándose de un delincuente reincidente. En cuanto al señor Norabuena Seclén, se solicita se dictamine una pena privativa de libertad de 18 años, puesto que se trata de un delito cometido con pluralidad de agentes. Eso es todo por mi parte, muchas gracias. Ministerio Público, Defensa Técnica, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señora jueza. Me dirijo ante usted por el caso de mi patrocinado, el señor Gabriel Coelho Bellina, quien se le ha denunciado por robo agravado por el señor Rodrigo Pérez Salcedo el día 18 de octubre del 2018, quien presentó la denuncia ante la Fiscalía de turno que sucedieron aquel 21 de octubre del año 2018. El señor Rodrigo Pérez Salcedo acusa a mi cliente de haberle sustraído la suma de 8.200 soles del ropero de una de las habitaciones de la casa, amarrándole las manos y encerrándola en el baño, aprovechando que la madre de 78 años estaba sola en la casa. Ahora, el día 12 de noviembre del año 2018, el fiscal, ante el juez de la investigación preparatoria, presenta por escrito el requerimiento de prisión preventiva contra el señor Gabriel Coelho Bellina. Si bien sabemos, señora jueza, que cuando el fiscal solicita el pedido de prisión preventiva es porque se han reunido elementos de convicción, los cuales son necesarios para determinar si la causa probable y base suficiente para iniciar un juicio. Además, está compuesta por actos que recogen información del delito y su autor, lo que tendrán la calidad de prueba. Y de esta manera poder determinar si es que existió en cuanto al robo agravado. Le pido, señora jueza, que me permita leerle brevemente el Código Procesal Penal del artículo 268, primer párrafo, en el cual nos dice: el juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión preventiva, si atendiendo a los primeros recaudos sea posible determinar la concurrencia de los siguientes presupuestos, en el cual dice: existen fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. Me gustaría preguntarle a la señorita fiscal si es que existen suficientes elementos de convicción para imponerle 35 años de pena privativa al señor Gabriel Coelho Bellina. Porque primero, en la audiencia la madre no reconoció a nadie, solo narró los hechos. Segundo, el señor Rodrigo Pérez Salcedo reconoce al señor Gabriel, ¿no?, que lo contrató como pintor, pero no hay ningún testigo que reconozca a las personas involucradas. Ahora, hubo un testigo,
quien declaró en la audiencia. Patrocinado salir apresuradamente el día de los hechos de la casa de Rodrigo Pérez Salceos, con el otro sujeto llevando cosas en un mototaxi. Primero, dicen que le robó la suma de 8.200 soles y ahora que se le vio llevando cosas dentro de un mototaxi. Eso es todo, señora jueza. Muchas gracias. Señorita abogada, tiene usted el uso de la palabra. Señora jueza, buenas noches. Me dirijo a usted sobre mi cliente, el señor Eduardo Norabuena Seclén, empezando de que mi cliente no cuenta con ningún tipo de antecedente penal. Él ingresó a la casa de la madre del señor Pérez para poder laborar como pintor junto con el señor Coelho Belina. No estoy de acuerdo con la fiscalía de que se le quiera incurrir a mi patrocinado 18 años de pena privativa, ya que no hay ningún tipo de medio probatorio completo. En este caso sería como una prueba indiciaria, ¿no? Que tiene como finalidad demostrar, al contrario de la opinión manejada por la mayor parte de la doctrina, ya que es un método es un método más no es un medio de prueba. Así que pediría en el cual se aplique el principio de oportunidad, donde se tiene que disponer una citación y la realización de una audiencia única con el investigado o con el imputado, y durante la audiencia el investigado tendrá que reconocer o aceptar el delito cometido y arrepentirse del mismo. Asimismo, deberá confirmar el pago de una reparación civil, más no los 18 años que está pidiendo la fiscalía sobre mi cliente. Eso es todo, señora jueza. ¿El Ministerio Público desea responder a la pregunta de la defensa técnica? Sí, señora jueza. Tiene la palabra. Bueno, en primer lugar, gracias. Sí se cuenta con un testigo que ha declarado la presencia de, no el señor Coelho Belina, sino del señor Norabuena Seclén. Él ha declarado que efectivamente el día de los hechos el señor Norabuena Seclén salió de la casa del señor Pérez Salcedo. El señor Norabuena Seclén no tendría por qué haberse encontrado ahí en primer lugar, porque el que estaba contratado para hacer dichas labores era el señor Coelho, en primer lugar. No concuerda la explicación de que se encontraba en el lugar de los hechos por haber estado realizando labores de pintura, porque a él no se le pagaba, no se le había contratado, no tenía ningún permiso de encontrarse en el lugar. Sí existe un testigo que lo ve salir sin poder justificar su presencia en la casa. En cuanto al señor Coelho Belina, si él no fuera culpable de los hechos que se le imputan, se habría presentado a trabajar con total normalidad, habría de repente avisado que el día de los hechos tuvo que salir temprano, pero hubiera regresado, no simplemente el hecho de... ¿Con qué se encuentra la persona agraviada? No. Regresa de laborar, encuentra a su madre amarrada, el dinero que se ha sustraído, y no encuentra a la persona que había contratado para pintar la casa, quien desaparece totalmente y no vuelve a regresar, y su madre le dice que eran los únicos que se encontraban en el lugar, y obviamente ella podría reconocer a quienes la han amarrado de esa manera. Ellos son los tres testigos que declaran. La persona agraviada, que es el señor Pérez Salcedo, que contrató al señor Coelho para realizar las labores de pintura, su madre, que fue amarrada por el mismo señor Coelho y el señor Norabuena para sustraer este dinero, y el vecino que ve salir ¿a quién? No al señor Coelho, que se encargaba de pintar la casa, sino al señor Norabuena, que no tendría por qué haberse encontrado en el lugar. Yo en lo personal sí considero que, teniendo en cuenta que se ha abusado de la vulnerabilidad de una mayor, de una señora de 78 años, amarrándola, aprovechándose de que se encontraba sola y de la confianza que había dado la persona agraviada en este caso, para dejarlo solo porque
lo habían recomendado, qué sé yo, no tenía confianza con este trabajador, se han aprovechado de una persona en vulnerabilidad y han sustraído el dinero de esta casa. Yo sí en lo personal considero que hay medios de prueba suficientes para que ambos imputados vayan a prisión por el tiempo solicitado. Y en primer lugar porque el señor Coelho es reincidente y ha tenido más de un proceso por este mismo tema, por hurto y por robo agravado. Eso es todo por mi parte. Muy bien, Ministerio Público. Quiero hacer una pregunta a la defensa técnica. El por qué el señor Gabriel Coelho Belina no regresó a trabajar. Pues me indican de que él salió a las 3 de la tarde y no regresó. ¿Cuál fue el motivo por el cual no regresó a laborar? Señora jueza, yo quisiera hacer una pregunta a usted. Si usted, alguien bueno, usted, ¿no? La demanda el mismo día por un hecho que no sucedió, ¿usted iría a trabajar otra vez a esa casa donde esta persona le ha vuelto a hacer una denuncia? Si, por ejemplo, mi cliente no fue al día siguiente porque el señor ya sabía que le había hecho una denuncia a mi cliente. ¿Por qué iba a ir al día siguiente? Ahora, el señor Gabriel, bueno, para terminar ya primero con esta primera pregunta, la fiscal dice que no hay, bueno, que sí hay medios de convicción, hay suficientes medios de convicción. Pero por otro lado, usted dice que la madre no está reconociendo a nadie, eh, nadie reconoce en sí a nadie, nadie vio, la mamá entonces no gritó, nadie la escuchó. Si es que la han amarrado, hubiera tenido acá algunos moretones en las manos. No se ha visto eso, sino que de frente la fiscal ha pedido prisión preventiva. Y como yo le digo, señora jueza, tiene que haber un proceso. El debido proceso es que para que la fiscal pueda pedir prisión preventiva es que, como le mencioné en el artículo 268, que tienen que haber medios de convicción, o sea, que hayan pruebas, y no las hay. Un testigo que no se le conoce el nombre ni siquiera, porque solamente lo llaman testigo, no se sabe quién es, si es que fue el vecino, si es que pasó, si es que es un heladero y no sé, y justo lo vio, no se sabe ni siquiera quién es. Otra cosa, que como ya mencioné, la madre no sabe quién es. Mi cliente, usted sabe, era pintor. Sí, tuvo hace 4 años un caso parecido, pero mi cliente ya no tiene esa misma vida de antes. Otra cosa es que mi cliente se fue a almorzar a la 1:30 de la tarde. El hecho ocurrió aproximadamente 2:30 porque el señor Rodrigo Pérez apareció a las 3 de la tarde. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. El señor apareció a las 3 de la tarde. Mi cliente ya no estaba porque ya había terminado de trabajar y al día siguiente no fue porque ya se había enterado que el señor Rodrigo ya le había puesto una demanda. Una demanda que ni siquiera sabía quién había sido. Y al día siguiente, obviamente, no fue a trabajar. Usted se, porque usted iría a una casa en el cual le han puesto una denuncia, ¿usted iría otra vez a esa misma casa? Y ya sabe que una denuncia por robo no es un delito simple, es un delito grave. ¿Usted volvería a ir a esa casa? Ahora le voy a preguntar a la señorita abogada del señor Eduardo Norabuena el por qué el señor Eduardo estuvo presente en esa casa. ¿Cuál fue el motivo por el cual? Porque muy bien indica el Ministerio Público que él no fue contratado. El contratado para el trabajo de la pintura fue el señor Gabriel Coelho. Claro, señora jueza. Como le digo, en posesión de mi cliente, el señor Norabuena Seclen, él fue
al ayudante del señor Coelho, porque ya que la casa era grande necesitaba ayuda y él fue ese día a ayudarlo, pero eso no es un indicio a que él haya tenido que ser parte del supuesto robo agravado. Vuelvo y repito, como dice mi colega, la señora Cardeña, no hay suficientes medios probatorios para que se le implique la prisión preventiva. No hay fotos, no hay ningún tipo de grabación, solamente es la manifestación de una persona mayor y la de su hijo en la cual quieren perjudicar a mi cliente y al señor Coelho. Y más aún cuando mi cliente no tiene ningún tipo de antecedente. Muy bien, señorita abogada. Bueno, al escuchar la defensa técnica a la señorita abogada y al Ministerio Público, vamos a aplicar el artículo 344 del numeral 2, inciso 2, el sobreseimiento, por el cual no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundamentar el enjuiciamiento del imputado, ¿no? Asimismo, también vamos a aplicar la jurisprudencia de la segunda sala penal transitoria número 2049 del 2004, la cual nos indica, pues, ¿no?, que el hecho de que las personas hayan estado presentes en el momento donde ocurrieron el hecho delictivo, no quiere decir de que ellos sean los culpables, ¿no? Por lo que yo veo, no hay pruebas suficientes para poder acusarlo, ¿no? Es por esta razón que el juzgado colegiado ha fijado como fecha para la sesión de audiencia para los alegatos de clausura, ¿no? Señores abogados, ¿desean interponer el recurso de apelación? De mi parte, no. No, señora jueza. De mi parte, no, Ministerio señora Público. jueza. No, señora jueza. Se programa la siguiente audiencia para el 10 de diciembre del presente año.